Comenzamos hablando de TikTok. La controvertida plataforma china corre el riesgo de ser prohibida en Estados Unidos si no cambia la situación de su propietario. ¿Preocupan los vídeos no autorizados o los problemas de seguridad relacionados con el propietario de la aplicación, la empresa ByteDance, con sede en China, y su proximidad al gobierno de Pekín? Pero TikTok también está siendo criticado en otros países. En Albania, por ejemplo, el gobierno albanés ha impuesto una prohibición de 1 año a esta aplicación. Todas las noches, Ergus Katiaj sube un video a TikTok para recordar a los clientes que su tienda de Tirana vende papas fritas y alcohol durante toda la noche. Su teléfono vibra con pedidos que añaden unos 1.000 euros a su beneficio mensual. Sin embargo, Katiaj pronto tendrá que encontrar una nueva forma de publicidad. La prohibición de TikTok tendrá un gran impacto para mí porque salgo en directo a las 11 de la noche y digo, hola, ¿qué tal el día? Empiezo a hacer entregas, quien quiera pedir cigarrillos, alcohol en Tirana, cuenten con mis servicios. He invertido mucho en esta forma de promoción, pero es cierto que hay muchos ejemplos negativos en TikTok y quizá el primer ministro Edi Rama tenga razón. Esos otros vídeos deberían eliminarse. El gobierno albanés cerrará el acceso a TikTok durante al menos 1 año. El primer ministro subraya que la medida pretende proteger a los jóvenes. La decisión se tomó un mes después de la muerte de un alumno de 14 años en una pelea en Tirana tras una disputa en redes sociales. En China, TikTok muestra cómo los estudiantes pueden seguir clases, cómo proteger la naturaleza, cómo preservar las tradiciones. Pero en TikTok fuera de China, solo vemos porquerías y basura. En China, TikTok no tiene gamberrismo, delincuencia, cuchillos, espadas, pistolas, euros o dólares. Mientras que fuera de ese país solo hay escoria y sinvergüenzas. ¿Para qué queremos algo así aquí? Sin embargo, la oposición y sectores críticos con el gobierno temen que la prohibición amenace la libertad de expresión. Albania fue escenario el año pasado de protestas contra el encarcelamiento de opositores políticos y en primavera habrá nuevas elecciones. Uno de los peligros de la prohibición es que puede interferir en lo que llamamos derechos digitales y libertad de expresión. También crea el peligroso precedente de que en cualquier momento los gobiernos pueden cerrar ese tipo de plataformas. TikTok también es objeto de críticas en otros países. La Comisión Europea ha criticado repetidamente la falta de protección de menores. En noviembre, Australia aprobó una de las leyes más estrictas del mundo contra las grandes tecnologías y aplicó una prohibición total de las redes sociales a los menores de 16 años. Y el próximo 19 de enero se acaba el plazo para que TikTok cambie de dueño y no sea prohibido también en Estados Unidos. Argemino Barro, ¿cabe la posibilidad de que Donald Trump impida esta prohibición? Pues sí, cabe la posibilidad. Después del día de Navidad, Donald Trump pidió al Tribunal Supremo que retrasase o que ampliase este plazo del 19 de enero para tomar una decisión sobre TikTok. Y es que Donald Trump al día siguiente, el 20 de enero, será investido presidente y probablemente tenga interés en tener la última palabra. Hay que tener en cuenta que la ley que aprobó el Congreso y después ratificó Joe Biden el pasado abril de 2024 fue aprobada por una mayoría de republicanos y demócratas. ¿Qué les preocupa? Les preocupa que TikTok, que es una empresa propiedad de la China ByteDance, recabe los datos personales de decenas de millones de estadounidenses, y esto serviría para espiarlos, para espiar a los ciudadanos y para dividirlos políticamente, ya que a diferencia de en China, dijeron los congresistas que el TikTok en Estados Unidos tiene contenidos divisivos, políticos, críticos con las políticas de Estados Unidos, con temática de violencia y potencialmente traumática. La empresa china ByteDance, por su parte, ha negado recibir órdenes o estar vinculada estrechamente con el gobierno de China. La red social dice tener 170 millones de usuarios en Estados Unidos y muchos creadores viven de ella. ¿Cuáles serían las consecuencias económicas de la prohibición? Bueno, para los creadores habría sin duda consecuencias económicas importantes. Como has mencionado, TikTok en Estados Unidos tiene 170 millones de usuarios. De estas cuentas, en torno a 7 millones son cuentas que están exclusivamente para hacer negocios, y además un 4% de ese enorme pastel que es la publicidad digital en Estados Unidos se da en esta plataforma. De hecho, TikTok ha dicho que si esta aplicación es prohibida,
los creadores estadounidenses dejarían de ingresar 1.300 millones de dólares solo el primer mes. Es interesante porque en abril, cuando se aprobó esta ley, hubo un estado de pánico entre los creadores que contrataron a empresas de especialistas para planificar la transferencia de contenidos de TikTok a otras redes sociales para poder continuar haciendo los negocios. Sin embargo, según The Wall Street Journal, ahora mismo estos creadores, la mayoría, están tranquilos porque confían en que de alguna manera Donald Trump impida esta prohibición. Gracias, Argemino Barro, desde Nueva York. A vosotros.